Muy buen día a todas las personas que se encuentran en esta audiencia convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. He tenido el gusto enorme de platicar con ustedes otros temas dentro de este diplomado en Derecho Procesal Electoral. Hoy tengo de nuevo el privilegio de estar frente a ustedes. Y ya saben que siempre los saludo con mucho afecto, con mucho cariño y con mucha admiración. Y ustedes ya saben las razones por las cuales digo ambas cosas. También saben ustedes que pues aprovecho el foro para dar públicamente las gracias muy cumplidas a las señoras y señores magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de nuestra Escuela Judicial Electoral, y a su staff de colaboradoras y colaboradores por confiar en mí este tema. Es un gran compromiso, desde luego que yo les agradezco muchísimo. Y bueno, también ya saben que esta presentación, pues es de ustedes, se hizo pensando en ustedes. De manera que con un poquito de paciencia, mañana después de la sesión 2, vamos a tomar las medidas para que este documento llegue a sus manos. De manera que por eso no hay necesidad de que tomen notas o cosas así. Si algo les interesa, pues el material va a ser para ti. En esta ocasión estamos en presencia de un tema novedoso. Novedoso porque es una vía impugnativa reciente de creación. No había este juicio electoral, se creó sobre la marcha, se creó ya en medio de todo lo que representa la impartición de justicia en materia electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y precisamente el tema central, el tema al que debemos destacar más en la exposición, es el de explicar y justificar por qué razón nació este juicio, porque no existía, es una nueva vía. Y entonces, bueno, sí merece que vayamos a los orígenes. Aquí sí, la historia de este juicio es importante. A diferencia de otras vías que desde que se creó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pues estaban regulados. Este no, este se creó sobre la marcha. Y entonces hay que ver por qué y cómo surgió y qué ha pasado con él una vez que surgió. Bueno, pues como siempre vamos a trazarnos un objetivo general. ¿Qué queremos lograr después de estas dos sesiones que van a estar dedicadas a este tema? Ya saben ustedes que pedagógicamente es importantísimo los objetivos. El que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces hay que trazarse metas. Dice aquí que al concluir el estudio de las dos sesiones de trabajo destinadas en este diplomado de Derecho Procesal Electoral al juicio electoral, las personas cursantes, o sea, ustedes eh, van a tener un conocimiento general respecto de esta nueva vía impugnativa. Sí, ya sabemos que es una nueva vía impugnativa. Su concepto, ¿cómo lo podemos definir al juicio electoral? Su origen, esto es importantísimo, ¿cómo es que surgió? Y la trascendencia, procedencia, competencia, legitimación, requisitos procesales específicos, tramitación, sustanciación, resolución y efectos de la notificación. O sea, si yo veo todo esto después de que dice trascendencia, cuando ya empieza a decir procedencia y de ahí hasta la notificación, esto es propio de cualquier medio impugnativo. Cuando estudiamos revisión, cuando estudiamos apelación y así, necesariamente tuvimos que ver procedencia, competencia, trámite, sustanciación, etcétera. Bueno, entonces el juicio electoral tiene también sus reglas para todos esos aspectos, pero eso se hace con toda la vía impugnativa. Lo que importa mucho es estudiar
su concepto, que entiendo por juicio electoral, su origen, cómo surgió esta nueva vía, con base en qué, y la trascendencia que ha tenido el haber creado esta nueva vía. Bueno, y después, pues todos los aspectos procedimentales que tiene cualquier medio impugnativo, aún los que ya estaban establecidos de años atrás. De igual manera, o sea, otro objetivo, identificarán en algunos casos concretos estos elementos configurativos y los principales pronunciamientos que ha emitido el tribunal respecto de dicho juicio. Fíjense que desde ahora adelanto una cosa importante. El juicio electoral surgió por una necesidad concreta, ya veremos cuál fue, pero luego ha ido ampliando su cobertura, se ha hecho cada vez más grande en cuanto a las posibilidades de interponerlo. Le ha pasado un poco como al recurso de reconsideración y al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el famoso JDC, que cuando nacieron, tanto el JDC como el recurso de reconsideración eran muy concretos en su procedencia, era poca su procedencia, pero fueron por necesidad misma del desarrollo de la vida democrática del país, pues fueron ampliando su procedencia y hoy tienen pues razón de ser y de impugnación en muchos aspectos que al principio no lo tenían. Pues así le pasó al juicio electoral. Empezó en un área muy concreta y ha ido ampliando, ampliando, hasta que vamos a ver que de lo que originalmente se había pensado iba a ser el juicio, pues ya amplió muchísimo su cobertura y el compás se hizo muy, muy amplio. Pero lo vamos a ver, eso es todo, esto es lo que vamos a ver en estas dos sesiones. Bueno, pues ahí están los objetivos. Acorde con los objetivos está el temario. Primero, ya saben, una introducción para que empecemos a poner los puntos sobre las IES, qué es lo que queremos hacer como el campo de operación cuando tenemos al paciente ya en la sala de operaciones. Entonces, pues está ya determinado sobre su cuerpo el área de intervención quirúrgica, la parte que vamos a afectar, que vamos a traumatizar en su organismo. Lo demás de su cuerpo no se va ni siquiera a mirar. Entonces tiene descubierta solamente la parte que le vamos a intervenir. Eso es fijar el campo de operación. Pues el temario hace eso. ¿Qué es lo que vamos a tratar concretamente? Pues entonces eso se ve en la introducción. Y luego ya entrando en materia, primero el concepto. ¿Te acuerdas que necesitamos, bueno, qué es el juicio electoral? Si alguien al salir de esta sesión me pregunta, ¿qué estudiaste? Pues el juicio electoral. ¿Y qué es el juicio electoral? Pues siquiera tener un concepto. Luego, el origen, que ya sabemos que en este caso es muy importante porque es una nueva vía. Entonces hay que ver por qué hubo necesidad de crearlo. ¿Y en qué se fundamentaron? ¿Quiénes se fundamentaron y cómo para crearlo? Luego procedencia, competencia, esto ya es para cada vía impugnativa, incluyendo el juicio electoral, procedencia, competencia, legitimación, personería, requisitos específicos, tramitación, sustanciación, resolución, efectos de notificación. Eso lo tenemos que ver a cualquier medio impugnativo, aunque sea de los que ya estaban siempre, como el JDC. Y en materia de competencia, de procedencia, ha ampliado, como decíamos, su cobertura. De manera que de la necesidad que surgió, ahora tenemos juicios electorales que no tienen nada que ver con lo que había sido la necesidad primaria. Y luego casos concretos que recomendamos, hay muchos juicios electorales, claro, y todos ellos son muy interesantes, muchos de ellos son muy emblemáticos, podríamos decir, pero vamos a seleccionar algunos para que tengas ejemplo de un juicio electoral. Sobre todo me interesa ver uno donde no tiene nada que ver con lo que originalmente era el juicio electoral y sin embargo se planteó, se resolvió, vamos a ver en qué sentido,
y vamos ahí a apreciar cómo se amplió la cobertura del juicio electoral. Y bueno, finalmente las conclusiones, que ya sabes, son mis conclusiones, es muy subjetivo, cada quien sacará las suyas. Y las que yo te ofrezca, pues puede ser que coincidas con ellas o no. Bueno, ese es el temario. Entonces vamos a la introducción, vamos a entrar ya en la materia. El derecho electoral surgió en México como una nueva disciplina del sistema jurídico nacional, desprendida del derecho constitucional y del derecho administrativo hacia la década de los años 80, precisamente al establecerse el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que fue el primer órgano específico de decisión judicial en aspectos electorales, aunque con facultades muy acotadas. Sí, nosotros estamos cultivando ahora el derecho electoral y su compañero inseparable, el derecho procesal electoral. Entonces estamos hablando del derecho sustantivo y adjetivo. Muy bien. Pero fíjate que hace unas décadas para atrás, o sea, antes de los años 80, pues no existía esta especialidad, así como derecho electoral y procesal electoral no existían. Cuando, por ejemplo, yo estudié la carrera de licenciado en Derecho, pues no teníamos una materia que se llamara Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral, sino que estos temas, cuando se hablaba de lo electoral, estaban en el temario de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo. Ahí, en alguna de las unidades del temario, se veía lo electoral. En constitucional, porque bueno, pues es la Constitución la que fundamenta el derecho de votar y ser votado. Y en administrativo, porque en aquellos lejanos días era la Comisión Nacional Electoral, porque no existía el IFE ni el INE, entonces eran los encargados de llevar a cabo las elecciones. Y entonces el derecho administrativo, que estudia las distintas dependencias estatales en cualquiera de sus categorías, órganos centrales, órganos centralizados, órganos desconcentrados, etcétera, pues todo eso se estudiaba en administrativo. Muy bien. Entonces, así lo estudié yo. Claro, te estoy hablando de la década de los 70. O sea que pues tú ni habías nacido, pero yo ya estaba estudiando la carrera. Entonces, sí, pues fue hace muchos años, creo que el director de la Escuela de Derecho era Justiniano o algo así. Pero así se estudiaba, no había derecho electoral ni procesal electoral. ¿Cuándo surgieron estas especialidades desprendiéndose de constitucional y administrativo? Pues hacia los años 80 y precisamente coincidente cuando se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, ¿se acuerdan del TRICOEL? Que ya era un tribunal que tenía la novedad de dedicarse exclusivamente a materia electoral. Entonces, este tribunal, si vemos ahora sus atribuciones, eran muy pequeñas. O sea, nada que ver con lo que ahora tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eran los primeros intentos, como un bebé que empieza a caminar, pues todavía con muchos tropiezos. Anteriormente, las impugnaciones, antes del TRICOEL, las impugnaciones que se presentaban en materia electoral eran resueltas por la propia autoridad administrativa, por ejemplo, por la Comisión Federal Electoral, encargada de desarrollar el ejercicio electoral e incluso en ocasiones por jueces ordinarios. Era el juez del lugar el que finalmente resolvía. No había un órgano especializado. Esa fue la gran novedad del TRICOEL, que ya teníamos un tribunal nada más dedicado a cuestiones electorales. Ahora bien, paralelamente se creó la disciplina adjetiva, es decir, el derecho procesal electoral, porque el Código Federal Electoral de la época establecía algunas vías impugnativas. Estamos por ahí del año 86. El presidente de la República es don Miguel de la Madrid, el señor licenciado Miguel de la Madrid.
Y entonces se expide el Código Federal Electoral. Y bueno, pues ahí trataba sobre las elecciones, todavía hablando de la Comisión Federal Electoral. Y se crea el TRICOEL. Y en ese código ya aparecen vías impugnativas que va a conocer y resolver el, el tribunal, el TRICOEL. Igual que antes lo hiciera la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, la LOPE. O sea, desde el año 77, en el régimen de don José López Portillo, se expidió la LOPE, la Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales. Y ahí también había muchas vías impugnativas. Bueno, el código de don Miguel de la Madrid, el federal electoral, fue posterior. La LOPE es de 77 y el código federal es de 86. Entonces han pasado un promedio de 10 años. A partir de entonces, la justicia electoral ha evolucionado de manera acelerada, por lo que a partir de 1966 se cuenta a nivel federal con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que esa es la ley que hoy aplicamos en el tribunal. Es la ley que es nuestro caballito de batalla. Esa ley tiene que estar en tu medio electrónico cuando conoces y resuelves o haces un proyecto de resolución. La ley aplicable es la general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, data de 66, aunque su última reforma data de 19 de abril de este año. No pierdas este dato porque va a ser interesante cuándo es la última reforma, el 19 de abril de 2022. O sea que hace unos días hubo una reforma, donde todavía no se impactó el juicio electoral objeto de estas sesiones del diplomado. Ahí había una oportunidad para que se regulara el juicio electoral y no se reguló. Entonces, bueno, el juicio electoral sigue no apareciendo en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. No está en la ley. De modo que si tú tomas la ley de medios y buscas del primer artículo al 110, que es el último, en contenido, porque transitorios hay más, pero de contenido, pues son 110 artículos. Si ves uno por uno, pues no tiene el juicio electoral. Bien. El nombre de esta ley, Sistema de Medios de Impugnación, ya sabemos, se los he comentado en alguna otra ocasión, lo establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 41, base 6, porque acuérdate que el 41 no se divide en fracciones, sino en bases. Entonces, en la base 6 romano, se refiere a un complejo conjunto de recursos y juicios como a otras tantas vías jurisdiccionales para plantear diversas controversias en el ámbito político electoral. Entonces, la Constitución dice que para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad electoral, se creará un sistema de medios de impugnación. Entonces, esto de sistema de medios, pues no es creación del legislador, es la propia Constitución que así lo llama, porque en realidad se trata de un sistema de una formación de muchas estructuras, tiene muchas estructuras, como el sistema que tiene tu automóvil cuando abres el cofre. Aparecen muchas piezas, unas muy grandes, otras muy pequeñitas, en fin, pero todas conectadas para darle movimiento a tu automóvil. Un sistema entonces es un conjunto complejo, en este caso de medios de impugnación, y el nombre lo da la propia Constitución. La ley únicamente recogió el nombre que la Constitución le estaba asignando. Por eso se llama Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y esas vías, que son varias,
pues han visto ampliada su cobertura, como te lo decía hace un rato. Originalmente había muy pocos casos en los que podías impugnar ciertas vías, pero han ido ampliando su cobertura. Caso del recurso de reconsideración, caso del juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, el famoso JDC. Y eso por poner dos ejemplos, pero hay varios medios impugnativos que han ampliado su cobertura desde el 66, del 96 que se creó la ley a la fecha, pues han visto ampliada su cobertura. Dice el artículo 41, base 6 de la Constitución, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las diversas etapas de los procesos electorales y de consulta popular y de revocación de mandato y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación en los términos del artículo 99 de esta Constitución. Esto es lo que dice la base 6 del artículo 41 constitucional. Entonces, como yo te decía, la propia Constitución habla de un sistema de medios de impugnación. Entonces, el legislador simplemente tomó el nombre de ahí. Ahora bien, precisamente el juicio electoral que ahora nos ocupa constituye una nueva vía impugnativa en materia electoral, que surgió ante la necesidad de asegurar el acceso a la justicia por parte de los justiciables, obedeciendo a un mandato constitucional y convencional, ya postulado incluso por los grandes forjadores del Estado mexicano, entre quienes podemos citar al insigne libertador don José María Morelos y Pavón. ¿Y cuál es ese principio básico? Que constituye un derecho humano, el acceso a la justicia, que tú, yo, todos tengamos forma de acudir a un órgano de justicia a quejarnos de cualquier aspecto que agravie nuestros derechos. Esto, desde luego, obra en la Constitución. La Constitución nos da ese derecho de acceso a la justicia, artículo 17 constitucional. Pero también está en distintos documentos de convencionalidad firmados y ratificados por el Estado mexicano y que constituyen entonces parte de su sistema jurídico nacional. Pero en su tiempo y bajo su perspectiva de la época, personas como nuestro querido generalísimo don José María Morelos y Pavón ya lo manifestaban, ese derecho a la justicia. Ahorita lo vamos a ver. De aquí la importancia de entrar en conocimiento de este juicio electoral y constatar cómo ha servido para colmar una laguna procedimental que dejaba sin defensa determinadas impugnaciones legítimamente manifestadas. Vamos a ver que había un momento en que se interrumpía abruptamente la cadena impugnativa y la persona afectada ya no tenía, quedaba en estado de indefensión. Eso va contra los principios de acceso a la justicia. Y en cuanto hace al generalísimo don José María Morelos, tiene esta frase que tú la ves en todos los tribunales del país. La ponen con letras doradas en cualquier sala de plenos de cualquier tribunal. Él dijo que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Y esta frase
tajante, que no se presta a dudas o a malas interpretaciones, está muy claro. Esa frase de nuestro caudillo, pues aparece reproducida prácticamente en todos los tribunales del país, de la materia que tú quieras, incluyendo, claro, los electorales. Esto lo dijo don José María Morelos el 7 de marzo de 1815 en la fundación del primer Tribunal de Justicia de la Nación. ¿Se acuerdan que él había expedido un año atrás, sí, el 22 de octubre de 14, la constitución que conocemos como de Apatzingán, 1814, que su nombre oficial es el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana? Nosotros lo conocemos popularmente como Constitución de 14 o de Apatzingán, porque en esa ciudad de Michoacán se promulgó. Ahora bien, eh, con base en esa constitución, estando en Michoacán, en una población que se llama hoy Ario de Rosales, a lo mejor tú la conoces en tus andanzas por ahí, por los caminos de Michoacán, como dice algún cantar por ahí, pues has tropezado con Ario de Rosales. Bueno, si no, un día pasarás por ahí y si pasas por ahí, te sugiero que vayas al centro histórico de la ciudad de Ario y te vas a encontrar una casona de la época de Morelos, totalmente reconstruida. Ahora es una casa de cultura bajo la dirección y el cuidado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí estuvo instalado el primer Tribunal de Justicia ya bajo las directrices de la Constitución de Apatzingán. Entonces, bueno, pues esto lo dijo don José María Morelos en la fecha en que se inauguró en esa casona el primer tribunal constitucional de México independiente. Bueno, pues está diciendo muy claro que todos tengamos a alguien que nos escuche con la autoridad de un tribunal y que nos pueda en un momento dado dar la razón y proteger de cualquier arbitrariedad. Bien, el juicio electoral, aquí viene el concepto. ¿Te acuerdas que uno de los objetivos que queríamos lograr era un concepto? Bueno, pues aquí lo tienes. Primero vamos a leerlo y luego lo vamos a analizar. ¿A qué le llamo juicio electoral? El juicio electoral es un nuevo medio impugnativo creado a partir de 2015. Entonces, tiene muy poquito de haberse creado. Tiene, ¿qué te gusta? Unos 7 años. Para que las personas afectadas por una decisión judicial de autoridad local en un procedimiento sancionador que puede ser ordinario o especial, el POS o el PES por sus siglas, puedan acceder en última instancia a la justicia electoral federal para plantear él o los agravios que la decisión le cause. Entonces, a ver, esa es la definición. Digamos, si estuviéramos en una escuela muy dogmática, muy tradicional, pues te diría, esa es la definición, apréndete, el día del examen la vas a repetir desde donde dice el juicio hasta donde dice le cause. Y ya, apréndetelo, pero no le entiendo nada, pues apréndetelo ya y muérete. Bueno, muy bien. Pues no vamos a hacer eso, vamos a ver por qué cada cosa. Mira, es un nuevo medio impugnativo, esto ya lo habíamos dicho desde el principio, no existía. En realidad data de 2015, o sea, de ayer. Para la vida institucional de cualquier índole, pues 7 años desde ayer, o sea, se ha creado hace muy poco. ¿Y para qué nos sirve? Ya sabemos que es un medio impugnativo, pero ¿para qué lo quiero? Para que si te ves afectado por una decisión local, o sea, de tu entidad federativa, sea la Ciudad de México, sea cualquier estado de la República que tú pienses, en un procedimiento sancionador que puede ser ordinario o especial, pues tengas acceso a todavía impugnar la decisión de ese estado. Porque si estás en ese lugar, estás, por ejemplo, hace rato hablábamos de nuestro querido estado de Michoacán. Bueno, pues si estás ahí en Michoacán
llegas hasta la sede del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en la capital de la entidad, en Morelia. Y entonces ahí se toma una decisión respecto al PES o al POS. Y si tú no estás de acuerdo con lo que se decidió, ya no podías impugnar. Ya no había cómo tocar la puerta de la justicia federal, no había vía. La justicia federal, el tribunal del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si tenemos todos esos antecedentes, ahora la definición de autoridad local en un procedimiento sancionador federal para plantear él o los agravios que tal decisión le cause. Entonces, si en tu estado llegaste hasta ahí, en la capital de tu estado, en Jalapa, en Morelia, en Villahermosa, y todavía quieres continuar tu cadena impugnativa, pues tiene que ser la vía federal. Pero necesitabas eso, una vía. Esa vía es el juicio electoral. Ahora bien, en este caso, el concepto de persona, porque dice cualquier persona afectada, las personas pueden ser físicas o individuales. O sea, puede ser un ciudadano, una ciudadana, o puede ser, por ejemplo, un partido político. Entonces, puedes estar hablando de persona física o persona moral. Debe advertirse que a la fecha este juicio ha aumentado considerablemente su cobertura original de procedibilidad. Esto se dio precisamente cuando se inició, cuando se creó el juicio. Hoy va más allá del peso del POS. Los procedimientos ordinarios siguen siendo base para el juicio electoral, pero no necesariamente. Hoy se abrió el compás y muchos asuntos que no tienen nada que ver con PES y POS, como lo vamos a ver mañana, también se van por juicio electoral, pero en el mismo sentido, que tu asunto vaya de la justicia local a la justicia federal, que no se cierre la puerta, que todos, como decía el generalísimo Morelos, tengamos acceso a un tribunal que conozca nuestro caso y nos ampare en su momento para proteger nuestros derechos. Por eso se puede definir al juicio electoral, aquí ya tenemos una definición ya más pulida, como un nuevo procedimiento de justicia en la materia que tiene por objeto acceder a la justicia federal cuando se ha agotado la cadena impugnativa en una entidad federativa. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tal que hubiera un examen que no lo hay? Creo que no les van a hacer examen, les van a dejar ahí algún ensayo que tú tienes que hacer, en fin. Pero si hubiera examen, tu duda, ahorita así tu duda sería, oiga, ¿cuál de las dos definiciones me aprendo? Porque antes nos dio una que dice que es nuevo, que partió de 2015, que es para el PES y el POS, etcétera. Y aquí nos está dando otra, donde ya no habla usted de procedimientos sancionadores, dice que es un nuevo procedimiento de justicia en la materia, claro, electoral, que tiene por objeto de acceder a la justicia federal cuando se ha agotado la cadena impugnativa en una entidad federativa. Bueno, las dos definiciones son válidas, nada más que en distinto momento. La primera es válida cuando se creó. Hoy, con esa ampliación de cobertura, la válida sería esta. Entonces, si tú tuvieras tu duda, fuera a haber un examen y me dijeras, no, yo no puedo andar así atinándole, yo lo que quiero es que me pase la respuesta. Es la respuesta, porque ahí ya cabe tanto el procedimiento especial y el ordinario sancionador, como caben cosas que no tienen nada que ver con ello.
Esta sería la buena. La otra nos serviría simplemente como antecedente, de dónde viene, cuándo surgió. Entonces, si quieres aprenderte una sola, esta, ¿sí? Si estuviéramos haciendo nuestros apuntes en un cuaderno, yo te diría, esto subráyalo, ¿verdad? Ponle negritas, en fin, alguna forma de que esto sea lo que finalmente te quede en la memoria. Ahora, surgió este juicio electoral. Por sus siglas se conoce como G, o sea, JE, ¿sí? Y surgió ante la necesidad de colmar una omisión legislativa que no proporcionaba un medio específico para acceder a la justicia federal en algunos casos impugnativos concretos. Entonces, lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que ordena la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y con compromisos que el Estado mexicano ha adquirido de carácter convencional. México ha firmado y ratificado documentos internacionales en donde también se está pidiendo garantía para que los justiciables podamos tener vías impugnativas adecuadas, a la mano y factibles. Ahorita vamos a ver más adelante qué documentos estoy hablando, pero son varios y en ellos se pide lo mismo que pedía el generalísimo Morelos en su tiempo, claro, con palabras del tiempo actual, pero en concreto lo mismo, el tener acceso a la justicia, que no se nos cierre la puerta y ya no tengamos a dónde acudir. Bien, entonces vamos a ver, vamos a ver entonces cómo surgió. Aquí dice origen y fundamentación. ¿Cómo surgió? Bueno, hay un documento que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 12 de noviembre de 2014. Ese documento se llama Lineamientos Generales para la Identificación e Integración de los Expedientes. Es un documento muy importante porque este tribunal, como cualquier otro de cualquier país y época, requiere tener memoria salvaguardada. Los expedientes, todos sin excepción, tanto de casos que han sido muy emblemáticos, de mucho ruido, y otros que han pasado de manera desapercibida porque no afectaron mayúsculamente a la vida democrática del país, pues todos los documentos que obran en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen un valor incalculable, ¿sí? Es la memoria histórica de la institución y explican mucho el desarrollo democrático del país. Por eso hay que protegerlos. Y hay toda una ley de archivos nacionales. Entonces, pues el tribunal está dentro de esa ley. Pero aquí estos lineamientos que expidieron los magistrados de la Sala Superior nos están diciendo cómo debemos identificar e integrar los expedientes para que vayan impecables, para que lleven todos los elementos que deben tener. No nos falten documentos, no se pierdan, no se traspapelen. Entonces, la ordenación esta resulta de primera importancia. Y entonces, en la parte que nos interesa, dice textualmente, a fin de que los lineamientos generales mencionados continúen permitiendo el adecuado y eficaz manejo de los expedientes en las salas del Tribunal Electoral, o sea que esto no es para la sala superior nada más, sino también para todas las salas integrantes del tribunal, se hace necesaria su actualización en tanto que la evolución de las controversias que se suscitan en el ámbito electoral, dado el dinamismo propio de la materia, ha originado que en ocasiones no exista un medio de impugnación específico para hacer valer la afectación derivada de algún acto o resolución en materia electoral. Voy a terminar la idea y lo vamos a comentar. En este sentido,
a fin de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva y no dejar en estado de indefensión a los gobernados, cuando un acto o resolución en materia electoral no admita ser controvertido a través de un sistema de impugnación previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, las salas del Tribunal del Poder Judicial de la Federación están facultadas para integrar asuntos generales para la tramitación y resolución de asuntos carentes de una vía específica regulada legalmente. Fíjate, está diciendo el tribunal, mira, al tribunal en todas sus salas le llegan muchos asuntos. Y entonces, a veces llega un medio impugnativo que no existe. Y sin embargo, es posible que la persona que lo interpone, pues tenga alguna razón. Efectivamente, se están violentando sus derechos. Pero si yo voy a la ley de medios, me encuentro que no es un recurso de apelación, no es un juicio de protección de los derechos del ciudadano, no es un juicio de revisión. O sea, no hay una vía, sí, no hay una vía que esté adecuada a lo que él está impugnando. En este caso, pues abre una carpeta que diga asunto general. Y sobre esa base vamos a tratar de ver de qué se trata y cómo se puede resolver. Porque no podemos decirle al gobernado, al justiciable, pues fíjate que aquí yo no encuentro ninguna vía impugnativa, entonces no puedo conocer tu caso. ¿Y a dónde voy? Pues no sé, aquí no. Bueno, pues aquí no, entonces ¿en dónde? O sea, ya me diste con la puerta en la nariz porque ya no me encontraste una vía. No, entonces ponlo en asunto general. Y ahí vamos a conocerlo y vamos a tomar alguna decisión, la que competa en derecho y en razón. Pero luego nos dice más adelante, fíjate, no obstante, la denominación de dichos expedientes no resulta idónea para identificarlos, toda vez que los asuntos denominados generales se integran con todas aquellas promociones o comunicaciones de carácter jurisdiccional que no encuentran cabida como alguno de los juicios o recursos previstos en la normatividad electoral y conforme a los presentes lineamientos, de manera tal que sea difícil de identificar de cuáles asuntos generales son efectivamente medios de impugnación. Por tanto, se estima conveniente que este tipo de asuntos se integre un expediente que se denomine de manera genérica juicio electoral. A ver, primero dice, mira, cuando no quepa, haz de cuenta que tenemos casilleros, ¿sí? A, B, C, D. En uno están los recursos de apelación, en otros los JDC, en otros los recursos de revisión constitucional electoral y así, así. Entonces llega a la oficialía de partes un asunto y tú dices, este es un juicio de inconformidad. Aquí va en el casillero, en el número 4. Este es un JDC. Aquí lo ponemos en el casillero 3. Ahí van todos los JDC. Pero llega el momento que, ¿y esto a dónde? Esto no es ninguno de ellos. Entonces, tú lo estabas poniendo en asunto general. Pero fíjate, a veces lo que llega al tribunal es, por ejemplo, una consulta, no un juicio de impugnación, sino yo como ciudadano, por ejemplo, si soy concesionario de una estación de radio o de televisión, de un canal, pues le pregunto al tribunal, oye, tribunal, tengo esta duda, ¿puedo transmitir esto o no? Porque no vaya yo a infraccionar la ley y me vayan a multar con una multa terrible y yo pues la verdad no conozco la ley, entonces no sé si esto sí se puede transmitir o no. Es una pregunta, es una consulta, ¿se puede o no se puede?
Eso no es una impugnación, es una consulta y tengo derecho a planteársela al tribunal. El tribunal me dirá, no, no lo vayas a hacer, eso está en contra del artículo tanto más cuanto de la ley. O me dice, sí, no hay ningún problema, no afecta. Bueno, eso era lo que yo quería preguntar. Allí no hay medio impugnativo. Pero así como yo le estoy planteando esa consulta, mañana puede llegar otra persona y sí plantearle un medio impugnativo de los que no están dentro de los conocidos. Entonces, meter todo asunto general también causa confusión, porque hay de todo. Entonces, dice aquí esta parte de los lineamientos, mejor abre una especie de subcarpeta dentro de asuntos generales y abre y ponle juicio electoral. Porque entonces sí sabemos, los magistrados y magistradas, que este asunto es para resolver. Lo único que sucede, y eso es grave, que no hay una vía impugnativa. Y como no tenemos nombre, pues darle ese nombre genérico, juicio electoral. Finalmente eso es de materia electoral. Y entonces, bueno, pues así creas esta carpeta. Y así se generó. Entonces, fíjate, regreso las láminas y entonces hablo de un documento que se llama Lineamientos Generales para la Identificación e Integración de Expedientes. Si tú ves el documento así por su título, dices, ah, pues ha de estar muy interesante, pero ahí lo que me dicen son cómo voy yo a ordenar los expedientes, cuáles son las siglas que voy a usar, JDC, RAP, si es un recurso de apelación, en fin, de eso se trata. Y eso es muy importante, que se conserven muy bien los expedientes, que se organice el archivo. Nadie va a discutir que eso es básico, si no sería un desorden. Pero ahí dentro de eso me vas diciendo que como hay tantísimas cosas que le llegan, tantos papeles, documentos que le llegan al tribunal, pues a veces no encuentras cómo clasificarlos. Entonces abre una carpeta que diga asuntos generales. Y así lo vamos a conocer y a tomar decisiones al respecto. Ahora, puede ser que en esos asuntos generales te encuentres algo que sí tenga contenido impugnativo, litis, y que entonces sí necesite conocimiento jurisdiccional de esta sala o de la sala correspondiente, porque también va a pasar lo mismo en las regionales. Entonces mételo como juicio electoral para que no se confunda con simplemente una consulta, como el caso de mi ejemplo, que como concesionario de un canal de televisión yo le pregunté al tribunal, oye, me llega esto, ¿lo puedo transmitir sin que viole la ley? O no, esto es muy grave, mejor no lo transmito. Quiero tu opinión, quiero curarme en salud, no cometer ahí un desaguisado que me vaya a causar un daño económico. El tribunal me contestará, me dirá, no tienes por qué preocuparte, está bien. O no lo vayas a hacer, eso está gravísimo. Bueno, me atengo a la respuesta que me dé el tribunal, pero eso no es litigioso. Por eso, para evitar que se nos meta de todo en ese asunto general, mejor abre un expediente con juicio electoral. Y le damos ese nombre porque pues, finalmente eso es. No le podemos poner de derechos del ciudadano y esas cosas que ya existen, porque no tendría sentido, pues lo mandamos a JDC. El juicio electoral es un nombre muy genérico y no estamos mintiendo. Finalmente es de contenido electoral. Ahora bien, para conocer el planteamiento respectivo, el cual deberá tramitarse en términos de las reglas generales previstas para los medios de impugnación establecidos en la Ley Adjetiva Electoral Federal. Porque, claro, tú puedes crear el juicio, ya se creó, se va a llamar juicio electoral esta vía. Pero la pregunta que inmediatamente nos vendría a la mente sería, oiga, ¿y cómo vamos a valorar y aplicar las leyes de procedencia, las normas de procedencia, de competencia, de tramitación, sustanciación, resolución, en fin, todas las reglas aplicables a cualquier medio de impugnación? Pues si este no existía,
Es obvio que si voy a la ley de medios no está regulado en lo particular, ni siquiera se le menciona. Ah, me dice el tribunal, tienes razón, o sea, no hay reglas específicas para este juicio electoral. Entonces, lo que se debe aplicar son las reglas comunes para cualquier medio. ¿Se acuerdan que ese tema yo lo traté con usted, las reglas comunes? Que sea por escrito, que se presenten las pruebas, esas reglas comunes que en su momento platicamos, pues aplícalas, aplícalas del 6 al 33 tus reglas comunes para que se apliquen en este caso al juicio electoral. Y las claves para que identifiques estos expedientes en que se contenga este nuevo juicio son así, mira. Por ejemplo, si es la sala superior la que va a conocer y resolver, le pones SUP, ya sabes que es sala superior. JE, que son las siglas del juicio, juicio electoral. Y luego le puedes poner el número sucesivo que le corresponda, 001, 002, y así hasta que llegues al 214, etcétera, del año 2000 y lo que corresponda. Entonces es para la sala superior. Y algo similar para las salas regionales. Por ejemplo, aquí te ponen el ejemplo de la sala Toluca, la ST, la de la quinta circunscripción plurinominal. Igual ST, JE, número tal del año tal. ¿Mm? Y entonces las siglas del juicio son JE. Muy sencillo. Cuando veas un G, es un juicio electoral. Bueno, acuérdate que eran lineamientos para que tú formaras tu expediente. Es para archivarlo, para llevar el control de estos expedientes. Bien, lo anteriormente expuesto tiene relación con el dinamismo propio de la materia político-electoral. Esto lo dice la propia sala, acuérdate que lo acabamos de leer, que la democracia, pues, es muy, muy movible. Y entonces, pues particularmente en una democracia emergente, como es el caso de la de México, pues nos ha llevado a cambios constantes. Constantemente hay cosas que no esperábamos. La realidad es más rica que la imaginación. Entonces el legislador prevé, claro que prevé, pero pues no, hay cosas que son relativamente nuevas, que no nos esperábamos, y eso nos obliga a reformar y a modificar y a estar haciendo constantemente reformas, lo que ha implicado llevar a cabo constantes reformas a la Constitución y a las leyes reglamentarias, particularmente para garantizar el ejercicio eficiente de los derechos humanos vinculados a la materia. En este marco de evolución, una institución que ha surgido y evolucionado de manera notable en el ámbito electoral es el procedimiento especial sancionador. Como tú sabes, también surgió, pero sí de una reforma que se hizo en toda forma ante órgano legislativo, el famoso PES por sus siglas, y ha cobrado una importancia muy grande. Hay cantidad de PES en conocimiento tanto de la autoridad administrativa, el instituto, como en conocimiento del tribunal electoral. Y se ha replicado al nivel de los estados por disposición de los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen que replicar el sistema federal. Entonces, en cualquier estado y en la Ciudad de México se replican los PES y los POS. Y son cantidades muy, muy asombrosas de estos procedimientos que están constantemente en conocimiento y resolución de las autoridades competentes. El PES, el famoso procedimiento especial sancionador, pues tiene, como tú sabes, dos facetas en dos entidades diferentes. Primero en sede administrativa, en órganos específicos del Instituto Nacional Electoral, y luego pasa para su resolución a la sala regional especializada, para finalmente, en caso de impugnaciones, a la sala superior del Tribunal Electoral, donde se decide ya en forma definitiva el resultado de ese PES. Pero entonces, bueno, comparte una naturaleza administrativa
y luego una jurisdiccional. Entonces, estas figuras han adquirido mucha importancia y constantemente son vistas y conocidas en los órganos de justicia. Ahora bien, el PES, como decimos, presenta dos vertientes de aplicación. La administrativa, que es de indagación, de aplicación de medidas cautelares, y la jurisdiccional, que es de resolución. Tal procedimiento se replica en las legislaciones locales, como decíamos, por disposición del artículo 116 para el caso de los estados y 122 para la Ciudad de México. Entonces, esto ha explicado que ahora tengamos cantidad de procedimientos sancionadores. Ahora bien, la decisión final del Tribunal Electoral Local recaída a un PES podría ser impugnada por partidos políticos o por coaliciones por medio de sus representantes legales por la vía del juicio de revisión constitucional electoral. Antes de que existiera el juicio electoral, pues un partido o una coalición podían intentar todavía acudir a raíz de lo de un PES, acudir a la justicia federal mediante el JRC, el juicio de revisión constitucional electoral. Ahora bien, el artículo 116 que decía yo, dice que de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que, inciso O, se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellas deben imponerse. Entonces le está ordenando a los estados, ustedes repliquen el sistema administrativo sancionador que está en la vida federal, aplíquenla en sus entidades, repliquen el sistema con sus propias disposiciones y su propia redacción, pero que tengan también un sistema de sanción administrativo. Bien, pero para las personas que se encuentran en calidad de precandidatos o candidatos, no están legitimados para promover un JRC, ni tampoco para estos efectos un JDC. Fíjate, aquí es donde se cierra la puerta, donde me encuentro que voy manejando, me meto en una calle y termina esta cerrada, ¿sí? Entonces es un callejón sin salida, ya no puedo continuar, ya me entrampé. Porque acuérdate lo que decía antes de esta intervención del artículo 116. Dice, cuando un tribunal electoral recaía un PES, si se trataba de un partido político o de una coalición, se podía intentar irnos a la justicia federal para que hubiera una revisión de esa decisión que se tomó en la capital de mi estado mediante un juicio de revisión constitucional electoral. Pero luego me dice aquí, pero si no se trata de partido o de coalición, sino de personas, por ejemplo, en calidad de precandidatos o de candidatos, entonces no tiene efectos esto. El JRC no me sirve porque es para partidos políticos, no para personas en lo individual. Y el JDC, el juicio de ciudadanos, tampoco me sirve, porque si voy a ver para qué se interpone uno de estos recursos, no tiene nada que ver con lo que me está pasando en un PES o un POS. Entonces, pues ahí es donde me encuentro con una pared, ya no puedo continuar. Entonces se encontraban en este punto la legislación aplicable una laguna legislativa que era violatoria de la Constitución y también, entre otros documentos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José. Entonces, ya no había camino. Lo que te dijeran en la capital de tu estado ya no tenía impugnación. Pero alguien levantó su mano, entonces vamos a escuchar a esa persona, le ruego que vea que active su micrófono.
Doctor, disculpe la interrupción. Tengo una duda con relación a ese punto donde comentaba que excluía a las personas Ajá. que no fueran candidatas o candidatas. Esa exclusión aplicada también para funcionarios públicos. Por cuanto se les Es que, ¿sabe qué pasa? No sé si sus compañeros y compañeras de audiencia les observen, es que no se escucha bien. A ver, intente de nuevo. claro, con gusto. Le comentaba que si esa exclusión de personas que eran precandidatas o candidatas también aplicaba para funcionarios públicos. Es decir, actualmente en contra de lo que se resuelve en el PES, no promueve el juicio electoral. Ujú. Mire, no entiendo muy bien, a ver si interpreté bien porque se interrumpe y no se escucha bien. A lo mejor lo que voy a decir no es lo que se está preguntando, pero dice usted, bueno, los candidatos y precandidatos ya no tenían camino porque el JRC no es para ellos y el JDC no tiene que ver para estos casos. Pero las personas, servidores públicos, alcancé a escuchar o se me figuró, sí también les pasaba lo mismo. Y precisamente vamos a ver un caso, que eso será mañana, lo tenemos aquí contemplado, pero mañana se va a ver, de servidores públicos que acuden a través del JE, o sea, del juicio electoral. Pero esto que estoy diciendo, no sé si es exactamente lo que usted preguntó, Sí, sí, porque doctor, no te se agradezco. escucha correctamente. Eh, en este caso, si nos está, ¿sí? Ah, bueno, entonces sí vamos a tener casos en que servidores y servidoras públicas pueden hacer uso del JE, que no le permitiría otro, otro procedimiento. Y para que usted quede más, pues más convencido de ello y que conozca un poquito más a profundidad de esto, mañana vamos a ver un caso que ocurrió en Tamaulipas, en el estado de Tamaulipas, en donde precisamente los que impugnan son servidores públicos. No adelanto más porque, bueno, ya lo veremos, pero sí, qué bueno que entre que se cortaba la comunicación, no se escuchaba bien, pude más o menos captar lo que usted preguntaba y qué bueno que sí era esto. Pero lo vamos a ver incluso con un expediente, más vale ir a un expediente y ver, ¿verdad? Y nombres y circunstancias, y queremos nombres, ¿verdad? Queremos saber de quién se trata. Bueno, lo vamos a ver, claro. Entonces, bueno, le mando desde aquí un fuerte abrazo y le agradezco su intervención que nos da pie para que adelantemos incluso algo de lo que vamos a ver mañana. Pero bueno, entonces están ustedes viendo qué pasó aquí. O sea, íbamos, como te digo, como que yo llevo mi auto, me meto en una callecita y me encuentro que la callecita está cerrada, me tropiezo con pared, ya no puedo seguir avanzando. Entonces tenemos que buscar una salida para que no se incumplan estos artículos de la Constitución que están aquí citados en esta lámina. Dice el 14 constitucional. Nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Eso dice el 14. Claro, el 14 dice muchas cosas más, pero estamos tomando la parte que nos interesa. Y el 17 dice, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Este artículo es clarísimo, es el acceso a la justicia, que es un derecho humano. Todos tenemos, como decía don José María Morelos, derecho a que se nos escuche en un tribunal imparcial y que en su momento proteja nuestros intereses. Pues en tiempos de Morelos no se hablaba de derechos humanos y sin embargo, pues era claro el pensamiento de este personaje. De tal manera que nuestra constitución no da lugar a dudas, no se presta a que yo entiendo y tú entiendes. Es clarísimo en este texto.
14 y 17, repito, estamos viéndolo en la parte que nos interesa para nuestra plática. Ahora bien, vamos a ver qué dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que esto es un documento de carácter internacional. Bueno, pues esta convención habla de lo siguiente. Si el ejercicio de los derechos y libertades que ampara la Convención no estuvieran garantizados por disposiciones legislativas internas de los estados parte, deberán adoptar las medidas necesarias para hacerlas efectivas. Esto es clarísimo también lo que está diciendo. ¿En dónde lo está diciendo? En el artículo 2, la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue firmada, fue emitida en 1969. Entonces dice, si el ejercicio de los derechos y libertades que ampara la Convención no estuviera garantizado por disposiciones legislativas internas, o sea, no hay una ley para cuidar ese acceso a la justicia, los estados parte, o sea, caso de México, deberán adoptar las medidas necesarias para hacerlas efectivas. Ese es un antecedente muy bueno, es un asidero, es un punto donde puedes apoyarte. Y luego también dice la convención, toda persona tiene derecho a recurrir un fallo ante juez o tribunal superior competente. ¿Qué es el caso para lo que sirve el juicio electoral? En mi estado ya me resolvieron, pero yo no estoy de acuerdo. Pues me voy a lo federal. Pero si tú me cierras la puerta y me dices, pues no puedes intentar esta vía porque no es para ti, la otra tampoco porque no es de la materia. Entonces, ¿para dónde voy? ¿Dónde queda esto de que toda persona tiene derecho a recurrir un fallo ante un juez o tribunal superior competente? No nos olvidemos de esto. Y esto ya lo firmó México, lo ratificó y es parte de su sistema jurídico. Pero sigue diciendo, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que sea efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la propia Convención, artículo 25 del mismo documento. Son las palabras de don José María Morelos, nada más que con una terminología actual. En un estado federal, dice otra parte, el gobierno, fíjate, en un estado federal, pues México es un estado federal, el gobierno nacional debe cumplir todas las disposiciones referentes a la convención relacionadas con las entidades sobre las que ejerce jurisdicción legislativo-judicial. Aquí, esto lo dice el artículo 28. O sea, está diciendo, oye México, pues tú como un estado federal, tú al nivel de federación resuelve ese problema de que no hay una vía y procura que en tus entidades, nosotros tenemos 32 entidades federativas, pues suceda lo mismo. Porque el responsable eres tú, órgano federal. Bueno, esto lo está diciendo la convención y tú ya firmaste la convención y la ratificaste, de manera que estás obligado. Por ello, el tribunal, para colmar esta laguna legislativa, se apoyó en estas jurisprudencias que él mismo había emitido. Ya ves que el tribunal emite jurisprudencias y tesis. Bueno, pues hay dos jurisprudencias importantes aquí citadas en esta lámina. La 1 del año 97 y la 37 del año 2002. ¿Y qué dicen estas jurisprudencias del propio tribunal? Medio de impugnación. El error en la elección o designación de la vía no determina necesariamente su improcedencia. Entonces, yo me puedo equivocar. A lo mejor estoy interponiendo un recurso de apelación y resulta que no, lo que yo estoy haciendo realmente es un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un JDC. En este caso, el tribunal me reencausa. Me dice, fíjate que esa vía que estás intentando no es la correcta. La que te corresponde es esta, te voy a pasar de este carril al otro.
Luego dice la 37 de 2002, medios de impugnación electorales, las condiciones de procedibilidad en la fracción cuarta del artículo 99 constitucional son generales, donde se aplica el criterio que si la ley no distingue, no debemos distinguir nosotros los que interpretamos. Es decir, cualquiera diría, oiga, pero en la Constitución dice artículo 99 exactamente qué es lo que tiene que impugnarse en el Tribunal Electoral y quién debe resolverlo. Y ahí no aparece el juicio electoral, ¿no? Pero esa jurisprudencia que es anterior, del año es 2002, y el asunto del juicio electoral surgió en 2015. Entonces, mucho antes de que surgiera esto, nos está diciendo esta jurisprudencia. Los medios de impugnación electorales que obran en el artículo 99 constitucional son generales, no son limitativos. De manera que, bueno, no está, pero no tampoco prohíbe que esté. Entonces, bueno, estas jurisprudencias nos pueden apoyar. Y aquí hay otra más, la 1 del 2012. Asunto general. Las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para formar expediente ante la improcedencia de un medio de impugnación específico. ¿Te acuerdas que al principio los querían meter como asunto general? Pero de cualquier manera, si estuviera en asunto general, se tiene que resolver. Se tiene que distinguir que no es una consulta, como fue el caso que puse como ejemplo, del concesionario que pregunta, oye, este mensaje lo puedo transmitir, no me meto en problemas. No, se trata de una verdadera impugnación. Y al principio se metía en asunto general y dice las salas, no dice la sala superior. Dice que las salas todas, regionales y superior, pues pueden formar expediente ante la improcedencia de un medio de impugnación específico. Si no cabe ninguno, pues fórmales asunto general. Esto ya existía. Aquí la Sala Superior considera que en una impugnación concreta, al no tener vía específica de aplicación en la ley, deberá ser integrada como asunto general y proceder a su conocimiento y resolución conforme a las reglas generales de dicho ordenamiento. Entonces lo metes en asunto general, eso era al principio. Y cualquier duda que tenga sobre, oye, ¿y cómo vamos a contar los plazos para interposición, la legitimación del promovente y todo lo demás? Pues aplica las reglas generales, por eso dice reglas generales. Pues como no hay una regulación específica porque no ha pasado por manos de un legislador, pues hombre, aplica las reglas comunes y con eso resuelves el problema. Lo que diga regla común respecto a legitimación, todo lo demás. Ahora bien, otra más, la 14 de 2014. Medios de impugnación en materia electoral. Ante su falta de previsión en la normativa local, o sea, en la normativa de un estado, por ejemplo, la autoridad electoral estatal, la del estado, o del Distrito Federal, porque en aquella época todavía se hablaba de Distrito Federal, hoy es Ciudad de México, competente debe implementar un procedimiento idóneo. ¿Por qué? Porque antes había firmado la Convención de San José, donde te acuerdas que dice, si no tienes un medio, pues créalo, pero que no se quede la gente sin acceso a la justicia. Pues de acuerdo con esto, aquí dice para los estados que si no tienen un medio concreto para una impugnación, pero si es una impugnación, pues entonces debe implementarse un procedimiento idóneo. O sea, lo mismo que hizo el Tribunal Electoral, pues hazlo tú, Tribunal de Veracruz o de Chiapas. Dice aquí que con esta jurisprudencia el Tribunal Electoral amplió la facultad interpretativa de los órganos jurisdiccionales electorales locales para que puedan afrontar su responsabilidad
de garantizar el ejercicio pleno en el área de sus facultades de los derechos políticos electorales de las y los justiciables. Lo importante es que siempre se cuente con una vía impugnativa. Eso es lo que importa. Bueno, ahora, esto fue la Convención Americana de Derechos Humanos, pero hay otros documentos internacionales. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que cada Estado parte se compromete a garantizar ¿qué? ¿Qué se compromete a garantizar? Pues mira, que toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido vulnerados puedan interponer un recurso efectivo, que la autoridad competente judicial, administrativa o legislativa decidirá sobre los derechos de las personas que interpongan el recurso dentro de las características de un recurso judicial, que la autoridad competente cumplirá la decisión que se haya tomado al resolver el recurso. Todo esto nos estamos comprometiendo como Estado mexicano al firmar y ratificar este pacto internacional de derechos civiles y políticos. Y de esta manera, con esos antecedentes, surgió el expediente Subjuicio de Revisión Constitucional 456 del 2014. Es un juicio de revisión constitucional electoral, pero se observó que el JRC no era procedente porque el promovente era un ciudadano y el JRC es para los partidos políticos o coaliciones. No se trataba de un partido político, se trataba de un ciudadano, por el cual, por medio de un acuerdo general del Pleno de la Sala Superior, se concluyó que en la ley de medios no existía vía idónea para el caso planteado en esta impugnación. Por esa razón se decidió que fuera reencausado, que siempre lo hace el tribunal. Cuando tú te equivocas de vía, pues te dice, mira, te equivocaste, ¿sí? No es la México-Guadalajara, es la México-Veracruz, te voy a poner de otra manera, en otro medio impugnativo. Pero entonces fue reencausado el asunto en el rubro de juicio electoral, conforme a los lineamientos generales que ya sabemos, ya los conocemos, los lineamientos generales para la identificación e integración de expedientes del tribunal, del que ya se habló anteriormente. Entonces le contesta al ciudadano y se le dice, fíjate que no cabe tu JRC, porque ese es para partidos políticos, no es tu caso. Entonces te lo vamos a poner en juicio electoral y ahí vamos a resolverlo. Ahora bien, este expediente, que es el 456 del 2014, ¿en qué consistió? ¿Qué había ahí? El promovente es un ciudadano, ya lo sabíamos, se llama Ernesto Pompeyo Cerda Sema. Ese señor, ¿qué quería? Pues la autoridad responsable del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. La resolución impugnada se contiene en un PES, en un procedimiento especial sancionador, el 5 de 2014, en la que se declaró inexistente la violación que denunció el ahora promovente en contra de Roberto Hugo así sin H, Hugo Ruiz Cortés, presidente municipal de San Pedro Garza García, en Nuevo León. Tú sabes que este municipio de San Pedro Garza García, pues es conurbado con nuestra querida ciudad de Monterrey. ¿Y por qué se había denunciado en un PES a este señor, presidente municipal de ese lugar? Por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña vinculados a la elección de gobernador en esa entidad de Nuevo León. Entonces, don Ernesto Pompeyo Cerda, se molesta
de lo que se decidió en el PES respecto a una denuncia en contra del presidente municipal de este municipio que según él pues estaba cometiendo actos de eh, anticipados de campaña para gobernador del estado. Y por eso presentó su JRC, pero se le dice no, fíjate que no te corresponde un juicio de revisión constitucional, te toca un juicio electoral. El afectado por esta resolución interpuso, como decimos, el JRC para que conociera y resolviera la sala regional de la segunda circunscripción plurinominal con sede en Monterrey. Pero esta autoridad, o sea, la Sala Regional Monterrey, en su acuerdo 2 de 2014, consideró que no tenía competencia al respecto, por el cual remitió el expediente a Sala Superior para que en su caso determinara lo procedente. Entonces, don Pompeyo interpuso su JRC, este debería conocerlo y resolverlo la Sala Monterrey, a la que le corresponde la jurisdicción, porque era un asunto de un municipio conurbado, San Pedro Garza. Y Sala Monterrey dice, oye, yo no tengo competencia para esto, entonces pues pido a la Sala Superior que ejerza su facultad de atracción, lo voy a enviar para allá y que decida Sala Superior que procede. Y ya en sede de Sala Superior, por las razones antes señaladas, el expediente quedó identificado como Sala Superior Juicio Electoral 002-2015 y se resolvió el 19 de febrero de 2015, confirmando la sentencia combatida. O sea, no le dio la razón a don Pompeyo. Aquí ya no importa en la clase de hoy saber por qué no se la dio, ¿sí? Porque no nos preocupa eso. Lo que nos preocupa es que se le reencausó a un juicio electoral. Los detalles ya finos del asunto, por qué no tenía razón don Pompeyo, pues tú los puedes ver en página electrónica del tribunal, simplemente buscando el sub-JE 002-2015. Y ahí te van a señalar por qué no tenía razón don Pompeyo. Pero lo importante no es si tenía o no razón, sino que sí tuvo una vía. Él había intentado el JRC y le dijeron, no, aquí no cabe porque es para partidos políticos o coaliciones. Y tú, don Pompeyo, obviamente no estás en el caso, pero vete por JE y ahí vamos a escuchar tus razones, tus pruebas y ya valoraremos. La resolución le fue adversa, pero sí tuvo quien lo escuchara. No se le dio con la puerta en el rostro. Ahora bien, anteriormente, el 11 de febrero de 2015, se había resuelto el juicio electoral sub-JE 001, porque acuérdate que el de don Pompeyo fue el 2. Aquí lo puedes tú observar, era el 2, ahí está, 002. Bueno, aquí es el 001, fue el primero. Y este fue interpuesto por don Víctor Manuel González Valerio. Don Víctor en la época era presidente municipal de Macuspana, en Tabasco, en contra del acuerdo de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, por un incidente de inejecución en una sentencia de ese tribunal dictada en un JDC, en el que a criterio del impugnante se le imponía una multa excesiva y carente de motivación en un PES. La resolución de la Sala Superior fue en el sentido también de confirmar el acuerdo impugnado. A ver, en este caso, don Víctor, pues fue denunciado en un PES y el Tribunal de Tabasco, cuando llegó a su última instancia, ahí la magistrada era una dama, la magistrada presidenta, pues fue impugnada en la resolución porque según don Víctor le estaban aplicando una sanción pues exagerada, excesiva y según él carente de motivación en el PES. Entonces él interpuso, como tú observas, pues un JDC. Él pensó que la vía correcta era un JDC.
Pero el JDC no le daba, no le alcanzaba para impugnar este asunto de no cumplimiento de la sentencia, o sea, este incidente de inejecución. Entonces el tribunal lo reencausa y es el primer juicio electoral. Se conoció su asunto, se valoró y pues tampoco tenía razón don Víctor. Parece que esa multa que le estaban imponiendo pues sí era la aplicable. Entonces se confirmó lo que había establecido el Tribunal de Tabasco. Le falló también igual que a don Pompeyo, pero el problema no es que ganen o pierdan, sino que tengan una vía, que quede satisfecha esa posibilidad de interponer un medio ante la justicia federal. A partir de entonces, como ves, entre fines de 14, lo que ya fue 15, el juicio electoral se ha venido presentando para conocimiento y resolución del tribunal, claro, en cualquiera de sus salas, según corresponda, lo que demuestra su utilidad como un eslabón de la cadena impugnativa cuando se trata de procedimientos sancionadores, ya sea el POS o el PES. Una decisión de esta naturaleza tomada por órgano jurisdiccional que modifica el esquema legislativo en materia de medios de impugnación electoral se justifica porque es congruente con la protección de los derechos político-electorales de los justiciables y también acorde a los principios constitucionales y convencionales en vigor. Este último párrafo en esta lámina no lo pasemos desapercibido, porque tiene mucha importancia. No falta quien dice, oye, ¿y de dónde sacaron el juicio electoral? El tribunal no tiene facultades legislativas, no puede crear vías impugnativas que no estén en la ley. Es lo primero que se nos ocurre. Y esto hay que resolverlo inmediatamente y de forma tajante, porque si no, pues estaríamos haciendo una cosa indebida. No, 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 nada de eso. Dice aquí muy claro, se justifica porque es congruente con la protección de los derechos políticos electorales de los justiciables y también acorde a principios constitucionales y convencionales en vigor. El tribunal no actuó por cuenta propia, no decidió arbitrariamente, vamos a crear una vía impugnativa. Primero tiene razones para, porque ya vimos que sí, efectivamente no le da ni el JDC ni el juicio de revisión constitucional electoral, no le alcanzan. Y si esos no le alcanzan, pues claro que ninguno traía. Ahora bien, los está creando porque el mismo Estado mexicano se comprometió, tú lo viste, se comprometió a garantizar y que si no hay una vía, pues la crea. Y que si es un Estado federal, se preocupe que también sus Estados miembros, o sea, los estados de la República Federal, hagan lo propio. Entonces no es un acto de arbitrariedad ni absurdo. Por eso te decía, este párrafo tiene una importancia capital. Yo le pondría también un subrayado ahí. No lo pasemos desapercibido porque de lo contrario se podríamos quedarnos con una duda tremenda. De acuerdo con lo antes analizado, el juicio electoral procede para combatir resoluciones definitivas emitidas por un tribunal electoral de entidad federativa, recaídas a un procedimiento especial sancionador o extendiendo y uniformando el espectro impugnativo en un procedimiento ordinario especial sancionador, un POS. Efectivamente nació por un PES. Pero bueno, nada impide que también se cree para el POS. Incluso sería discriminatorio que el POS no tuviera esa protección. Esto implica que contra dichas sentencias no procede algún otro medio de impugnación local que debiere agotarse antes de acudir a la instancia federal. Entonces, fíjate, esto también tiene importancia, este último párrafo. Dice que esto implica que contra sentencias no procede algún medio, contra dichas sentencias no procede algún otro medio de impugnación local que debiera agotarse antes de acudir a la instancia federal. Es decir, el juicio electoral lo podemos interponer
si en nuestro estado ya agotamos todas las opciones? Porque si hay ahí un procedimiento, pues agótalo. O sea que al juicio electoral llegan asuntos que ya quedaron como definitivos en la instancia local. Se tiene como antecedente la sentencia contenida en el expediente Sala Toluca JE 25, pero ya es del año 2018. Aquí estamos hablando de competencia, en donde el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, impugna la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México que se dio el 30 de octubre de 2018 en un PES, el 302 del año 2018. Este PES es local, porque a su parecer la responsable valoró de manera incorrecta el hecho de que un candidato de este partido político, durante un evento proselitista, portó un Cristo, un Santo Cristo, y aquí dice textualmente el promovente, por un instante, quién sabe a qué le llama instante, tomó el Cristo en un instante, lo que la autoridad consideró que actualizaba la prohibición de utilizar símbolos religiosos en campañas electorales. Y de esto se dolía. El promovente decía, oye, pues yo nada más tuve en mis manos un momentito el Cristo, ya me están diciendo que pues estoy utilizando símbolos religiosos en campaña electoral y me están sancionando. En el expediente de la Sala Regional Toluca, en el rubro de jurisdicción y competencia, si tú ves la sentencia de la Sala Toluca y te vas a la parte donde habla de jurisdicción y competencia, dice Sala Toluca, cabe mencionar que la vía denominada juicio electoral fue producto de los lineamientos generales para la identificación e integración de expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto ya lo sabíamos. De ahí surgió de los lineamientos este asunto. Dice, en los cuales se expone que en virtud del dinamismo propio de la materia, ha originado que en ocasiones no exista medio de impugnación específica para hacer valer la afectación derivada de algún acto o resolución en materia electoral. Y para estos casos, los lineamientos referidos únicamente ordenan formar los asuntos generales. Esto también ya lo sabíamos. Hasta las palabras son las mismas que el dinamismo de la vida electoral. Pero a raíz de su última modificación, ahora indica que debe integrarse un expediente denominado juicio electoral, el cual debe tramitarse en los términos de reglas generales previstas en los medios de impugnación establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. En consecuencia, dice Sala Toluca en este asunto, no habiendo regulación expresa de los diferentes aspectos de este juicio electoral y teniendo como referencia el JRC, el juicio de revisión constitucional, se puede entender que la competencia se surte para impugnaciones en las que está involucrada una elección de jefe del Ejecutivo local a favor de la sala superior y cuando no lo está, a favor de la sala regional jurisdiccional territorial en la circunscripción plurinominal correspondiente. ¿Qué está pasando aquí? Sala Toluca, al ver este asunto, lo encausa como juicio electoral. Y luego dice, bueno, a ver, ¿de qué asunto se trata? Pues se trata de que en un procedimiento especial sancionador, eh, lo que ocurrió es que, según esto, el candidato utilizó o tomó un Cristo. Por un instante, dice él. Bueno, al parecer entonces,
pues se trató de una exageración, le están cobrando ahí una multa muy grande, en fin, hay problemas en ello, porque le están diciendo, estás violentando el derecho, el principio histórico de no separación de iglesia y Estado. Tú lo estás afectando con esta aportación de el Santo Cristo. Pero entonces, bueno, Sala Toluca dice, pues mira, de esto ya hay antecedentes, no cabe sino un juicio electoral. Ahora, si se van a aplicar las reglas comunes, entonces, pues lo que tiene que hacerse es aplicar eso, las reglas comunes. Y entonces en competencia, si no se trata de gobernatura, que sería para sala superior, pues me toca a mí la competencia. Y entonces también le sirvió la jurisprudencia 1 de 2012 que dice asunto general, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para formar expedientes ante la improcedencia de un medio de impugnación específico. Esta jurisprudencia ya la habíamos observado, ya la habíamos mencionado antes, ahorita lo está invocando la Sala Toluca. Ahorita le damos la voz a la persona que levantó su mano. La impugnación presentada por el PRI en el asunto en comento se resolvió revocando la sentencia impugnada y vinculando al Tribunal Electoral del Estado de México para que aplicara las sanciones que considerara que le correspondían al ex candidato mencionado. Para esos efectos se le otorga al referido tribunal 5 días de plazo contados a partir de la notificación de esta sentencia para dictar una nueva, lo que debería ser comunicado dentro de las 24 horas siguientes a la Sala Regional Toluca. Bueno, pues aquí le están reenviando al Tribunal del Estado de México el asunto para que reconsidere la sanción. Pero vamos a escuchar a la persona que levantó su mano. A ver si puede accionar su micrófono. Todo eso yo de toda cuenta. Hay un puntito que me causa confusión. La diferencia entonces entre el juicio electoral y el recurso de revisión en contra del PES es que el juicio electoral es en contra de resoluciones de casos por tribunales locales. No, el asunto está en lo siguiente. Por ejemplo, usted habla del juicio de revisión constitucional electoral. El juicio de revisión constitucional, sí, ¿de ese hablaba o de otro? El de revisión de procedimientos especiales sancionados. Ajá, exacto. ¿Ah, del PES? Sí, doctor, es del PES. Es que se corta mucho, ¿verdad? Ajá. ¿Está hablando del PES o del juicio de revisión? Del PES. Ajá. El PES, como sabemos, es un procedimiento especial sancionador y tiene una procedencia concreta. Se aplica cuando violentamos lo que dice la Constitución respecto a la utilización de los medios de radio y televisión en propaganda electoral. También se utiliza para actos anticipados de precampaña y campaña. También se utiliza cuando hacemos un mal uso de propaganda electoral, cuando no aplicamos las reglas en propaganda electoral. Y últimamente, por reforma, también se aplica a los casos de violencia contra género, violencia de género a las mujeres. En estos casos, repito, asuntos de utilización de radio y televisión, que está en la Constitución. También en asuntos de actos anticipados de pre-campaña y campaña. También en asuntos de que no respetemos las reglas de propaganda electoral, por ejemplo, propaganda negra. Y luego, pues ya por nueva reforma, en asuntos de violencia de género. En estos casos, PES, que es muy rápido, expedito, los tiempos, los plazos son muy breves. Nada más que el PES, no se les olvide que tiene una doble competencia, una doble faceta. Primero se resuelve a nivel de instituto, ya sea federal o ya sea local.
Ahí se toman medidas, se toman decisiones y se hacen actuaciones como la junta en la cual ponemos frente a frente al denunciante y al denunciado para que en forma igualitaria en intervenciones y en tiempos escuchemos los argumentos de ambas partes. Todo eso lo hace en sede administrativa, en los órganos específicos que tienen encomendada la tarea. Y luego pasa, en el caso de lo federal, y pues algo similar sucede en los estados, a sede jurisdiccional, donde el tribunal toma la última palabra. En el caso federal, nosotros pasamos el asunto a la sala regional especializada, ella resuelve, y sobre su resolución cabe como último recurso el de revisión del procedimiento especial sancionador, que esto es competencia de la sala superior. Así en términos generales, porque también sala superior debe conocer en caso de que se hayan o no tomado medidas cautelares, en caso de que se haya desechado o no el procedimiento, en fin. Pero para decirlo así en términos generales, eso hace el PES y hasta ahí llega. Entonces, esto es en el federal. En el local también. En el local, pues llega hasta ahí, hasta el tribunal local del estado, que ahí decide respecto a ese pues. Ahora, como ya no hay vía, o no había vía impugnativa hacia la federación, por eso se crea el juicio electoral, para que si tú no estás conforme con lo que sucedió en el estado respecto al PES, puedas interponer aquí en la sala que corresponda, porque aquí sí ya tendríamos que ver de qué materia estás hablando, como dice Sala Toluca, y a quién le toca la jurisdicción. Puede ser que le toque, como en este caso, a Sala Toluca, o podría ser que le toque a Sala Superior, pero eso ya es interno del tribunal, de acuerdo a competencias. Que no sé si ha quedado un poquito más claro. O sí, porque como no se alcanzó a escuchar bien, no sé qué pasa con los micrófonos, se dieron cuenta, también la persona que habló anteriormente no se le escuchaba bien a bien. Entonces eso me deja con la inquietud de que no sé si entendí lo que preguntaban. No sé si usted nos puede decir si esto estaba acorde con lo que usted Sí, doctor, consultaba. mi duda surgió por el artículo 109 de la Ley General del Sistema de Medios, que dice que procede recurso de revisión respecto al procedimiento especial sancionador previsto a la Ley General. Ujú. Sí, la ley de medios regula varias vías impugnativas, pero no tenía contemplado esto del paso de la local a la federal en un asunto concreto como esto. La revisión constitucional electoral sí se plantea, pero es para el caso de asuntos electorales concretamente que se resuelven en el Estado y pasan la competencia de aquí, de la federal. Y también dice si se trata de la elección de gobernador, gobernadora o jefe de gobierno, jefa de gobierno, entonces se basa a la superior. Si es de otro nivel, son diputados, son locales, son miembros de ayuntamiento, entonces a la sala regional que corresponda. Hay que ver sobre qué estados de la República tienen jurisdicción, Sala Guadalajara o Monterrey o Jalapa, etcétera. Eso sí existía, pero acuérdate que el juicio de revisión constitucional electoral lo interponen partidos o coaliciones. Entonces hay un particular ya no tenía cabida. En fin, no había una vía. Y el JDC tampoco da para eso. Si vamos a la procedencia de JDC para votar, ser votado, no cabe tampoco. Entonces, de ahí que surge pues un nuevo medio, el juicio electoral. Bueno, qué lástima que está tan mal el micrófono y entonces tenemos que hacer un esfuerzo para comprender lo que ustedes dicen. La única solución que se me ocurre es que si no le atiné a su pregunta, o sea, si no la comprendí, nos puede enviar un mensajito y se la conteste yo ya en vía de correo. En mi correo, si quieren se los doy, es ya sabes que todo minúscula y seguido, Marco, que es mi apellido, Marco, punto Pérez
Pérez sin acento, pero con Z, marco.pérez, arroba, T de tío, E de Ernesto, o sea, Tribunal Electoral, TE.gov de gobierno, .mx. Repito, marco.pérez, arroba, te.gov.mx. Entonces, si me escribes un correíto, ya te lo contesto. Dado el problema técnico que tenemos, porque todas las personas aquí presentes en esta audiencia concordarán conmigo que no se escucha bien. Se escucha así como intermitente y entonces, pues, aunque hacemos el esfuerzo por entenderlo, pues quizás no le atinamos. Para que no se sientan incómodos por este inconveniente, pues escriban su pregunta y con mucho gusto se les respondo. Dice que dado que no hay reglas específicas para el juicio electoral, debe considerarse aplicables como lo afirman los lineamientos generales para la identificación e integración de expedientes del tribunal ya analizadas, porque esto ya lo analizamos aquí en el diplomado, a mí mismo me tocó este asunto con ustedes, los artículos 6 a 33 inclusive de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Muy claro, pues si están creando un nuevo juicio electoral, pues no tenemos en la ley las reglas específicas para él. Pues aplica las generales. Para lo que quieras, legitimación, personería, procedencia, competencia, trámite, para todo eso, pues usa las reglas generales, en tanto no haya una legislación específica que pudiera ser casos de excepción. Además, originalmente este juicio se planteó para el caso de ciudadanos o ciudadanas agraviadas por una resolución de un PES local, pero actualmente se ha extendido a los partidos políticos, como se ha podido apreciar también para el caso del procedimiento ordinario sancionador. Entonces, primero fue para el PES, pero pues nada impedía que también un procedimiento ordinario, un POS. En consecuencia, la acreditación de la personería de ciudadanos y de institutos políticos, en su caso coaliciones, se llevará a cabo conforme a tales reglas comunes. Bien, se trata de la impugnación de una sentencia definitiva e inatacable emitida por el órgano jurisdiccional electoral en un PES por el órgano local o en un POS y ahora por ampliación de su cobertura de procedencia hacia diversos tipos impugnativos. Lo que yo te decía desde el principio, empezó chiquito, empezó poquita su procedencia, únicamente al PES. Después, por razones evidentes, se tuvo que incluir el POS. Y después se fue abriendo mucho que ahora ya son asuntos que no tienen mucho que ver con PES y POS. En general, se aplicarán para el rubro las disposiciones del artículo 9 de la Ley de Medios. Serán aplicables en lo conducente para tramitación, sustanciación, resolución, lo que dispone la Ley de Medios en los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, ¿sí? La resolución y la notificación, pues por tratarse de un medio impugnativo terminal, los efectos de la resolución deben ser en el sentido, como tú sabes muy bien, de cualquiera de estas tres opciones: ratificar, modificar o revocar. Cualquiera de las tres podría ser. La resolución local impugnada. En materia de notificaciones se aplican las reglas contenidas en los artículos 26 a 30 de la Ley General del Sistema de Medios. En otros aspectos procesales aplicables, son aplicables de la ley para el juicio electoral los siguientes. Para prevenciones generales, aplícate el artículo 6. Para plazos y términos, el 7 y el 8. Para improcedencia y sobreseimiento, pues 10 y 11. Para las partes, el 12. Para las pruebas, el 14 al 16. La acumulación, pues puedes aplicar el 31, el cumplimiento y ejecución, pues el artículo 32. Entonces, cuando tengas ya estas láminas en tu mano, pues ahí vas a ver,
¿De qué quieres saber? Pues quiero saber la procedencia, quiero saber la notificación, quiero saber la tramitación, pues nada más aplica las reglas generales. Debe tomarse en cuenta lo dispuesto en cada rubro, anotado anteriormente, lo que específicamente a su vez establece el reglamento interno del tribunal. Entonces, cuidado, como es un procedimiento nuevo, pues en principio, como dice el mismo tribunal, aplica reglas comunes. Y tú ya sabes que las reglas comunes están del 6 al 33. Entonces, en lo que tú necesitas ver personería, vete al artículo respectivo. Lo encuentras entre el 6 y el 33. Y por otro lado, también toma en cuenta lo que sobre esos puntos dice el reglamento interno del tribunal. El reglamento interno del tribunal lo encuentras en la página electrónica del propio tribunal. Si te vas a la parte de normatividad, encuentras la Constitución, la Ley de Medios y otros dispositivos, y entre ellos está el reglamento. Entonces vete al reglamento para que se precise más lo que dice la Ley de Medios. No es contraria a la Ley de Medios, sino simplemente complementaria. De manera que no se te olvide esto, habría que tomar en cuenta dos cosas. Las reglas comunes del 6 al 33 para que se apliquen al juicio electoral, porque no tiene regulación específica todavía, pero también toma en cuenta el reglamento para los detalles ya muy finos. En este estudio sobre el juicio electoral se han señalado dos resoluciones relevantes para la temática, las contenidas en el juicio electoral que resolvió la Sala Superior el 02 de 2015. ¿Te acuerdas que es el caso de Don Pompeyo en Nuevo León? Y también hemos visto el de la Sala Toluca del 25 de 2018, donde se quejaba una persona de que por portar el Cristo unos minutos, no, ni siquiera minutos, dijo un instante, ya se le aplicó una sanción que a él le parece que no es adecuada. Bueno, pero ahora conviene analizar en forma general ambas resoluciones para observar cómo se desarrollan los distintos aspectos procesales a los que se ha hecho referencia en una adaptación para esta nueva impugnativa todavía no regulada por la ley. O sea, te recomendamos que teniendo estos expedientes a la mano en la página electrónica del tribunal, pues vayas viendo cómo se desglosa todo lo que se refiere a procedencia, competencia, legitimación, personería, tramitación, etcétera, etcétera, para que veas cómo se aplica. Como ha sucedido en otros medios de impugnación, el juicio electoral, conforme se han presentado casos concretos a la consideración de las salas del tribunal, ha visto ampliada ostensiblemente su cobertura. Esto porque su finalidad al crearse fue la de ser una vía impugnativa jurisdiccional que permitiera el acceso a la justicia de aquellas demandas que no tuvieran específicamente su procedencia en algún medio establecido ya por la ley, lo que impediría indebidamente continuar la cadena impugnativa de justicia local, pudiéramos pasar a la federal. Entonces, mira, en este asunto, que voy a dejar encomendado como si fuera una tarea, esto, si tú entras a la página del tribunal y vas a los asuntos, ¿sí? Busca, incluso lo puedes buscar directamente en tu internet, si se te dificulta por alguna causa la consulta, vete directamente al tribunal y búscate sub-JE 235 de 2021, o sea, del año pasado, está muy reciente. Y sub-JE 243 2021, ambos acumulados. Y ahí te vas a encontrar un asunto que ocurrió en nuestro querido estado de Tamaulipas y que no tiene nada que ver con PES y POS. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque nosotros queremos ver cómo ha ampliado su cobertura. Lo que yo te decía, empezó de a poquito, empezó para el PES
y pues ahora ya amplió mucho su cobertura. Asuntos que no tienen precisamente como antecedente el PES. Es el caso de este sub-JE 235. Entonces, si tú puedes, en el inter que hay de esta clase a la próxima, puedes leer esta jurisprudencia, o al menos darle una vista con lectura dinámica, sería muy bueno. Nosotros, si no lo puedes hacer, tampoco te angusties, no es una cosa en la que te vamos a calificar y a evidenciar que no lo consultas, obvio que no. Acuérdate que somos amigos, que somos gente que nos estimamos, no se trata de eso. Si lo puedes ver, perfecto. Si no lo pudiste ver, no te preocupes, es lo que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a empezar analizando ese expediente y ya sobre la marcha iremos viendo cómo se aplican todas las reglas de notificación y resolución y lo que tú quieras. ¿Y de qué se trata? ¿Quién lo interpone? ¿Para qué? ¿Por qué? Lo veremos mañana. Y entonces ahora pues termina la sesión, faltan unos minutitos para la hora, faltan 3 minutos para la hora convenida para que termine la sesión. Y pues les pregunto, aunque está fallando tanto el micrófono, si alguno quiere hacer algún comentario, una pregunta, aguante que si no se alcanza a escuchar tu pregunta, pues mándamela por correo y yo trato de responderte, porque no vaya a ser que tú estás diciendo una cosa y yo estoy pensando en otra y estamos pues incomunicados realmente, estamos jugando al teléfono descompuesto. Entonces, si no tienen alguna pregunta, pues nos retiramos. Si nos da permiso el licenciado Eric, nos podemos retirar. ¿Cómo ven? A ver, don Mauricio, mire, lo vuelvo a saludar con mucho afecto, ¿eh? Desde aquí, un saludo muy afectuoso. Y no solamente a usted, claro, sino a todos los amigos y amigas que se encuentran en esta sesión. Como siempre, ya saben, mi saludo muy afectuoso y con mucha admiración. Entonces, don Eric, ¿nos escucha todavía? ¿Anda por ahí, don Eric? Creo que no está don Eric, y es que también pues tiene mucho que hacer en la escuela judicial, hay muchos pendientes. Bueno, pues entonces, si ustedes no tienen inconveniente, nos podemos retirar. Deseo que la jornada de hoy sea provechosa, exitosa, cuídense mucho y mañana tempranito, ya saben que tempranito empezamos nuestra sesión. El que pueda consultar esa resolución, pues le va a venir bien. Muy bien, le agradezco su mensaje y vamos a terminar la sesión. Que tengan una Muchas jornada excelente, ¿eh? gracias. Cuídense muchísimo y mañana volvemos sobre el asunto, ¿verdad? A terminar lo que empezamos. Muy bien. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, les agradezco mucho sus mensajes.